Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Locura con Cordura. Yo soy Wendy. Yo soy Sabrina. Y somos estudiantes de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hoy vamos a hablar de un tema del que creemos que pocas veces se habla, y es la soledad masculina y cómo el silencio emocional puede afectar la salud mental de los hombres. Muchas veces escuchamos frases como los hombres no lloran, debe ser fuerte, aguanta, pero hoy queremos preguntarnos algo. ¿Qué pasa cuando un hombre aprende a callarse, a reprimirse y a sufrir solo toda su vida? Claro, porque la soledad no solamente es física. A veces soledad también es sentirse incomprendido, no tener con quién hablar sobre lo que sientes, no poder expresarte. Y aunque muchas veces este dolor es invisible, las estadísticas muestran que es una problemática real. Hoy hablaremos sobre datos, roles de género y también estrategias para cambiar esta problemática. Claro, cuando hablamos sobre soledad masculina no nos referimos solamente a la tristeza. La evidencia científica demuestra que el aislamiento social puede convertirse en un problema grave de salud pública. Un estudio en PLOS Medicine analizó a más de 300.000 personas y encontró que quienes tienen relaciones sociales fuertes tienen un 50% más de probabilidades de supervivencia que quienes se sienten aislados o solos. Es decir, que las relaciones humanas no solo ayudan emocionalmente, también protegen físicamente. La falta de vínculos puede afectar el sueño, el sistema inmune, el estrés y aumentar el riesgo de enfermedades. Además, otra revisión científica encontró que la soledad y el aislamiento social aumentan significativamente el riesgo de muerte prematura. Incluso algunos investigadores comparan su impacto con factores de riesgo como fumar o el sedentarismo. Bueno, dinos, Sabri, ¿qué pasa específicamente con los hombres? Según los datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el 2023 hubo 1.106 suicidios consumados en el país y aproximadamente el 74% corresponden solo al género masculino. Entonces, esto quiere decir que 3 de cada 4 suicidios en Ecuador son de hombres. Y aunque el suicidio tiene múltiples causas, muchos especialistas coinciden en que uno de los factores importantes es la dificultad para expresar emociones y pedir ayuda. El problema es que a los hombres desde muy pequeños se les enseña que deben soportar el dolor en silencio. Claro, son frases como no llores, tienes que ser fuerte, los hombres resuelven solos, pareces niña. Y eso provoca que muchos hombres aprendan a ocultar lo que sienten, incluso cuando están atravesando una de las peores depresiones, ansiedad o una soledad profunda. Y con esto debemos entender que el malestar emocional en los hombres no solo se ve como tristeza, a veces también puede ser irritabilidad, aislamiento, exceso de trabajo, consumo de alcohol, agresividad o incluso otras conductas de riesgo. Por eso la soledad masculina suele pasar desapercibida, porque el hombre puede seguir funcionando, trabajando o sonriendo mientras emocionalmente no está del todo bien. Y con esto aparece algo importante. No es que los hombres no quieran hablar, sí sienten esa necesidad y ese deseo, pero sienten miedo de ser juzgados, ridiculizados o incluso se sienten incómodos. La Organización Mundial de la Salud también advierte que la soledad y el aislamiento están asociados a depresión, ansiedad y deterioro de la salud física y pensamientos suicidas. Entonces, cuando decimos que la soledad duele, no hablamos solo de una metáfora, sino de una realidad que está respaldada por evidencia científica. Cuando una persona no tiene familia, amigos ni fe, esa soledad se transforma en una desesperación profunda y es un dolor que ningún fármaco lo va a poder mediar. Entonces, Sabri, ilumínanos. ¿Cómo se sana algo así? Con presencia real, siempre hay una palabra cercana que te puede hacer sentir que estás acompañado y el valor, para mirar hacia adentro y sanar nuestros miedos y el resentimiento que nos estamos cargando. Claro, porque cuando eso no es trabajado, psicológicamente se puede caer en una soledad patológica. Esa ya no solo es tristeza, es más bien algo trágico. Se vuelve una asfixia constante que te quita las ganas de vivir. Y lo más complejo es que casi siempre arrastra raíces más profundas, que son traumas que no se han elaborado. ¿Sabes que también hay que sumarle que también existe la soledad existencial y hay personas que es como que pasan en automático y es como que hacen las cosas por hacerlas y no le encuentran un sentido a su vida? Creo que pasa bastante, en especial con los hombres. Entonces, al final, todas estas son obviamente soledades que nadie busca. No tienen nada de creativas ni construyen nada positivo. Al contrario, te llenan la cabeza de culpa, de resentimiento, te aíslan de tus seres queridos.
es como entrar en un túnel negro que te va succionando poco a poco y te va alejando de la sociedad. Totalmente, pero, o sea, sabes que también me parece muy importante contrastar como que la otra cara de la moneda, por ejemplo, que sí existe un túnel oscuro, pero también hay que sacarle algo positivo a la soledad cuando tú puedes elegir que puedes hacer las cosas solo y disfrutas de esa soledad. Es como que, a diferencia de la anterior, esta si se busca, se elige, ya sea por un momento o para toda la vida, pero esta no te enferma y, o sea, te aporta crecimiento y te aporta felicidad. Me parece un excelente contraste ese que haces, Sabri, porque claro, tenemos la soledad como patología, pero también la soledad como algo funcional, algo que nos hace crecer. Es ese espacio que tú te das para descansar, para conectar contigo mismo, para reflexionar sobre tus acciones. Claro, de hecho, si lo piensas, hay muchos artistas que utilizan este tipo de cosas como una inmersión íntima y profunda para poder crear. Su inspiración nace de un lugar individual de ellos mismos, que no comparten con nadie más. Despierta nuestra conciencia existencial este tipo de cosas y detenerse y descubrir con sorpresa profunda la alegría y el milagro que existimos de que somos una opción entre miles de millones en un lugar de la nada es como que darle un sentido a nuestra vida. Me encanta cómo lo pones con el ejemplo de los artistas porque pues el arte está muy relacionado con esto del amor y conocerse a uno mismo. Entonces, en esta soledad uno hace introspección. El diálogo interno también es muy importante porque ese es el que te permite expresar tus sentimientos de forma correcta y hablar con los demás sobre lo que sientes. Claro, ¿te parece si hacemos como que un tipo de juego dinámico y entonces como que tú me dices un número del 1 al 12 y yo te digo una pregunta y así sucesivamente? Está bien, sí. Porque creo que con la información que hemos dado, la audiencia obviamente tiene ciertas dudas y que podemos resolver con esto. Entonces, yo digo 2. Ya, a ver, dice. Pregunta 2. Entonces, ¿el problema no es ser hombre, sino la forma en que la sociedad enseña a ser hombre? Exactamente. El problema no es la masculinidad como tal, el problema es cuando ésta se vive como algo rígido, algo como una obligación de que tú debes esconder tus emociones. No es necesariamente la masculinidad, sino la idea de masculinidad que hemos construido como sociedad. A ver, para esto no leí las preguntas. A ver, sería la 5. A ver, la soledad masculina siempre significa estar físicamente solo. Posiblemente no, porque siento que también puede ser como que ese tipo de sensación cuando estás realmente rodeado de gente, pero es que sientes que no puedes compartir ni tener un vínculo cercano con nadie. Entonces siento que no es solo como que el estar ahí físicamente, porque, o sea, ahora con toda la tecnología que hay, siempre un mensaje, una llamada, es como que muy importante de que te hagan sentir que alguien está ahí. Sí, o sea, creo que a veces no se trata tanto como que de estar rodeado de gente porque uno puede sentirse solo incluso estando rodeado de gente, sino como que también utilizar los recursos que tenemos a la mano, como tú dices, la tecnología. Incluso creo que el ejemplo de los artistas es bueno porque a veces uno hasta con artistas se siente acompañado, o sea, cuando siente que nadie más lo comprende. A ver, veamos la pregunta 4. A ver, ¿por qué algunos hombres prefieren callar incluso cuando están sufriendo? Porque sienten vergüenza. A veces creen que al hablar sobre sus sentimientos van a ser rechazados y no solamente por otros hombres, sino por la sociedad como tal, por lo que hemos construido alrededor de los hombres, ¿por qué tienen que hablar de sus sentimientos? No es algo normal que hable de sus sentimientos. Justamente, o sea, estaba hablando con un amigo y él me había dicho como que nosotras las mujeres siempre tenemos bastante dramas entre nosotras. Y era como que yo le dije, es que nosotras tenemos vínculos mucho más cercanos y es como que tenemos muchas más amigas que ellos. Ellos, por ejemplo, si te das cuenta, siempre tienen un amigo al que le cuentan todo. Y eso sí es que se ven y hablan, porque es como que no son como nosotras de que, oye, me pasó esto. Sí, de hecho, recuerdo que una vez el profe Manuel, una vez en clase decía que de verdad, o sea, las mujeres tenemos relaciones mucho más íntimas, incluso con nuestras amigas, o sea, en la amistad, tenemos esa libertad de venir y hablar, o incluso con una desconocida que apenas le conoces y sientes confianza y empiezas a hablar directamente de tus problemas emocionales. En cambio, con los hombres, no, o sea, creo que, no estoy segura, pero creo que lo primero que hablan los hombres cuando se conocen tal vez es trabajo, economía, política, pero nunca Todo. como que, oye,
terminé con esta chica o dejé de hablar con esta chica, no sé, no me he sentido bien, esto está pasando en mi casa, ¿no? Sí, es como que son temas muy superficiales. Ajá, exactamente. A ver, el 10. Dije, le amo. ¿Qué necesita escuchar un hombre que siente que debe soportarlo todo solo? Tal vez, bueno, siento yo que lo que debería escuchar sería como que a veces no, o sea, está bien no poder con todo. Porque es como, no sé, siempre es como que igual las personas que es como que son muy independientes igual tienen este tipo de problemas que es como que no, es que yo puedo, yo lo resuelvo, yo lo hago, pero cuando no pueden es como que se ofuscan y se estresan y dejan todo ahí, es como que no, o sea, si tienes que darte el tiempo de llorar, si tienes que darte el tiempo de estar en tu cama, si tienes que darte el tiempo, o sea, de, no sé, o sea, dejar que la emoción te lleve, está bien, pero es como que no, tipo, como les enseñan que deben ser un poquito más fuertes, es como que es lo que pasa, lo que había dicho, que pasan en automático, es como que la emoción está ahí, pero No la siente. no la sienten y se queda ahí. Yo diría que no tienen que ser fuertes para nadie más que para ustedes mismos. O sea, no tienen que demostrar fuerza, sino construirla internamente, hablando de lo que sienten, elaborando traumas que son, que a veces, muchas veces son conscientes, pero deciden como reprimirlos por todos estos prejuicios. Entonces, siguiente pregunta. Ver de La 3. ¿Cómo afectan los roles de género a la salud mental masculina? Afectan porque muchos hombres sienten que deben resolver todo solos. Y aquí queríamos hablar sobre un meme que parece muy inofensivo y es el famoso de las mujeres de búscate un hombre que te resuelva todo. Y creo que es un meme que parece muy inofensivo, pero al final les mete mucha presión a los hombres como que no, tú debes resolver todos mis problemas, o sea, yo no me voy a encargar de nada y si tú tienes los tuyos, o sea, resuélvelos tú también. Yo no tengo por qué ayudarte, creo que se entiende como algo así. Sí, es como, no sé por qué, pero últimamente en las redes sociales igual es como que, tipo, puedo entender de gente como que ya es muchísimo más mayor y ya tiene su vida construida, pero obviamente de ambas partes. Cada quien es libre de elegir cómo quiere vivir, obviamente, pero no vamos a poner ese tipo de hombres, yo que sé, que recién están estudiando, que salieron del colegio, tienen 18 años y les piden como que, sí, o sea, yo quiero un hombre que me compre cosas, que tenga carro, que me vaya a ver, que me vaya a dejar, es como que... Y o sea, creo que estas dinámicas creo que son mucho más dañinas, o sea, en la juventud y no son solo para los hombres, sino para nosotras como mujeres de pensar o esperar que los hombres resuelvan, que los hombres no nos hablen de esos problemas, que ellos hagan todo el trabajo solos, digamos así, y que me resuelvan a mí también, pero no se trata sobre eso. Y eso a veces también nos lleva a tener esas dinámicas con los hombres como de, claro, yo te cuento todos mis problemas y tú solo consuélame, pero no es necesario que hables de tus problemas porque eso no hacen los hombres. Claro, y es, o sea, sí está mal también porque siento que es como que nosotras también somos capaces de muchas cosas y tener nuestras propias cosas, nuestros propios ingresos y resolver también nosotros nuestra vida. Creo que sí, debía ser como que una dinámica de relación, debería ser como que un apoyo mutuamente y no desde la necesidad, porque eso ya está mal, es como que no. Debe ser como que yo tengo mis conflictos, tú tienes tus conflictos, como que lo hablamos, pero cada quien los resuelve por su lado. Y eso es una relación sana. Hasta una relación es sana, no solo en pareja, sino en amistad. Con amigos hombres también creo que es algo que podemos trabajar muchísimo más. Y a ver la pregunta, ¿cuál será? La pregunta 12. ¿Qué pasa cuando un hombre finalmente encuentra un espacio seguro para hablar? O sea, no sé, a mí me ha pasado porque, no sé, creo que es parte de las personas que estudiamos psicología, en algunas como que la gente te cuenta cosas súper densas, sí, como que hola y es como que te cuentan algo. Pero es como que me ha pasado con amigos y es como que me cuentan cosas que yo me quedo como que chuta y a veces solo me quedo callada y les escucho, pero siento que es como que se sienten aliviados, o sea, tú les ves la cara y es como que, o sea, Sí, muchísimo más. O sea, creo que en general uno cuando cuenta cómo se siente muy aliviado, pero con los hombres creo que hay muchísima más represión, entonces es un alivio inmenso. O también está la otra cara de la moneda, que es como que han reprimido tanto por tanto tiempo que cuando finalmente lo sueltan, o sea, hay un desfogue total, o sea, empiezan a llorar y llorar y llorar. sí es.
no sé, eso que dices que empiezan a llorar a mí también me impacta porque es como que está bien, que es como que no, y es como que está bien, llora, no pasa nada. A ver, vamos, ¿cuál? Tenemos las 11. Sí. ¿La 11 todavía está libre? Sí. A ver, ¿qué papel tiene la familia en todo esto? Un papel enorme, ¿no? Muchas veces estos mensajes tóxicos, digamos así, sobre la masculinidad se construyen desde casa, desde estas frases que decíamos al inicio como no, no llores, eso es de niñas, tú tienes que resolver solo, o sea, a mí que me estás contando, ando a resolver esos problemas o no sé, otro ejemplo tal vez. Tal vez que cuando, no sé, es que si te das cuenta es como que, aparte de que las niñas lloran, también es como que, ¿y por qué estás mal por eso? Es como que lo minimizan mucho, pero me he dado cuenta también que es como que siempre han visto la sensibilidad como algo muy de la mujer o como que es algo muy malo, como es como que es sensible, eso es de mujeres, es como que la sensibilidad es algo parte del ser humano y es como que independientemente del género lo puedes tener. Y es algo, o sea, yo lo considero como que algo bueno porque te ayuda a ser más empático, te ayuda a ver la vida de otra manera también. Y en cierta manera también te ayuda como que a vivir un poco en paz contigo mismo porque es como que te, o sea, sale. Y es como que tiene que salir por algo. Si lo reprimes es como que pasa lo que pasa. Entonces diríamos que el hogar es muy influyente en cómo, en cómo percibimos la expresión o la inexpresión de emociones. Sí, exactamente, en los hombres. A ver, Y, eh, ¿qué pregunta? la pregunta, algunas. Háblame de la pregunta 7. ¿Por qué a algunos hombres les cuesta pedir ayuda psicológica? Yo siento que es mucho por el tabú de que, bueno, tú sabes que es como que aquí hay personas que dicen como que psicólogos, eso es para locos, eso, y es como que no, o sea, tú tranquilamente puedes ir a hablar con alguien para conocerte más a ti mismo. Nosotros de una clase nos habían dicho que, o sea, no hay nada más poderoso que el autoconocimiento. Es como que fortalece mucho tu yo y es como que te es una persona súper fuerte emocionalmente. Entonces creo que si desmintiéramos este tabú de que solo van los locos, tal vez como que influyera algo en los hombres, pero en sí el problema de los hombres es que no hablan de lo que sienten. Sí, yo creo que esa es obviamente el estigma de, no, yo que voy a estar ahí yendo a terapia, yo soy una persona normal. Pero también creo que culturalmente, de nuevo, volvemos a esto de que un hombre te dice que está yendo a terapia y es mucho más preocupante que a lo que te diga una mujer, porque una mujer no se dice como que, ah, no, es que terminé con mi novio, tal vez tengo este problema con mi percepción de cuerpo, pero con un hombre, no sé, la percepción de los demás es como que, ah, algo grave está pasando, o sea, ¿qué sucedió? Ajá. Es mucho más sorprendente, pero es algo que deberíamos normalizar mucho más, como debería ser de hecho normal que vayas a terapia, o sea, no tienes por qué avergonzarte si vas a terapia. Es como ir a un chequeo médico, pero de tu mentecita y es como que te ayuda a estar bien contigo mismo. Entonces, para mí está muy bien. ¿Y con cuál pregunta seguimos? ¿Qué preguntas quedan? Queda la 1, la 6, la 8, la 9. Esas quedan. A ver, vamos con la pregunta 6. ¿Cómo suele manifestarse el sufrimiento emocional en los hombres? Creo que igual lo decíamos al inicio, no solamente tristeza, yo que sé, llanto fácil o aislamiento, sino a veces también es enojo constante, irritabilidad, estrés, el abuso de alcohol, la dificultad para dormir, impulsividad. Tal vez tú tienes otros ejemplos. Yo creo que la más frecuente que he visto, y bueno, es que yo tengo como que una familia donde la mayoría son hombres. Entonces es como que tengo sobrinos pequeños, yo como que me he dado cuenta que se enojan un montón. Como que se enojan, así es como que a veces se frustran mucho y me he dado cuenta que, o sea, en eso sí somos muy diferentes, como que ellos como que tienden a la agresividad cuando algo les está pasando. Y creo que es justo eso lo que hace muy difícil como detectar la soledad en un hombre o que se estén sintiendo aislados, porque no es necesariamente la tristeza, el decaimiento, sino, como dices, irritabilidad, enojo, el consumo de alcohol, que es muy frecuente en esta población. Sí, la verdad, porque por lo general es mucho más frecuente que ellos acudan a este tipo de escapes que hablar de lo que sienten. Vamos a hablar de la pregunta 9. Las nuevas generaciones están cambiando esta situación
Bueno, yo veo que de alguna manera como que sí, porque por ejemplo, no sé, ahorita que estoy en prácticas profesionales, es como que he visto que muchos adolescentes están yendo a terapia, o sea, de género masculino, también niños, y es como que, o sea, hubo justo un caso de un adolescente que llegó y él identificaba perfectamente todo lo que sentía. Entonces era como que súper guau porque él era como que, sí, yo me siento así porque yo sufrí bullying por mi peso y luego bajé de peso y ahora me siento mejor conmigo mismo, pero igual es como que me siento muy irritado, a veces muy deprimido. Y él así, o sea, identificaba muy bien lo que siente y decía, sí, por eso yo me porto así, yo sé que estoy agresivo porque por esto y me frustro. Entonces como que me sorprendió porque hablaba súper bien de sus emociones, o sea, era como que se expresaba muy, muy bien y fue muy fácil trabajar con él. O sea, yo creo que a pesar de que sí persisten todavía como estas ideas tradicionales, especialmente en el contexto de Ecuador, creo que sigue siendo un país en el que se perpetúa esta idea, así de que los hombres son esto, 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 y solo esto es ser masculino y nada más puede salir de este molde. Pero como tú dices, o sea, creo que incluso con amigos me doy cuenta de que eh, se logran expresarse con mucha más facilidad de lo que hacían antes. Yo he visto este cambio desde pandemia, creo yo. Sí. Incluso con familiares o con mi papá podría decir que veo que se expresa muchísimo más a partir de la convivencia. Sí, la verdad es que también, como la pandemia tuvo sus cosas malas, también tuvo sus cosas muy buenas. Queda la pregunta 1 y la 8, pero siento que ya hablamos de la pregunta 1, entonces procedamos a la 8. Procedemos a 8. ¿Qué consecuencias puede tener guardar emociones durante años? Siento que las principales consecuencias de guardarte las cosas, siento que sí genera un poco un cambio en la manera en la que ves el mundo. Siento que sí te vuelves más pesimista, mucho más, o sea, depresivo y es como que no le da sentido a lo que estás haciendo. Es como que, ¿por qué le voy a dar, o sea, como que actitud a lo que estoy haciendo si es que toda la vida me está yendo mal? Y es como que no tienes la oportunidad de resolverlo y ya te quedas con eso de, es que siempre me está yendo mal, siempre estoy así, siempre estoy así. Y es como que no le doy un sentido, no siento que nada cambia. Entonces, como no hay esa manera de elaborarlo, siento que te vuelve una persona como que mucho más automática y te apaga, o sea, te apaga, no te deja ser feliz, no te deja vivir el momento. Siento que sí te priva de muchas cosas. Sí, justamente esto, o sea, todos estos factores que tú nos dices ahora, yo creo que puede desencadenar en cosas como o patologías como la depresión, ansiedad, incluso problemas físicos relacionados con el estrés o dificultades en tus relaciones interpersonales. Recordemos que la soledad muchas veces te lleva al aislamiento y, o sea, obviamente esto va a dificultar la forma en la que te relacionas con los demás. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Entonces terminamos con las preguntas. Esperamos que se hayan resuelto sus dudas, si las tenían, y si no, esperamos que esta información extra les haya servido. Con esto, nosotras creíamos que la película Las ventajas de ser invisible, esperamos que la hayan visto y si no, que la puedan ver para que puedan comprender un poco más de lo que estamos hablando. Se relaciona con el tema que estamos viendo, especialmente con Charlie, que es el protagonista y que en él se refleja perfectamente lo que es la soledad. Y lo analizamos a fondo con el estudio cualitativo que hicieron John Radcliffe, Mona Cannon y Paul Galdas en el 2023. Ellos plantean que la soledad en los hombres no es solo aislamiento físico, sino un fenómeno complejo donde chocan traumas del desarrollo y presiones culturales de género. Sí, Wendy, en este estudio como que se toma muy en cuenta que, o sea, Charlie vivió como que no era como que muy sociable, tenía un amigo y se muere su amigo y aparte sale como que todo esto de que su tía lo abusó y es interesante cómo se alcanza esto de la no soledad a través de dos estados mentales específicos, que es la autoestima negociada socialmente y el estar ocupado positivamente. Y bueno, sobre la autoestima negociada socialmente entra la teoría de Robert Weiss de 1973. Este es uno de los autores más citados y diferencia la soledad social, que se refiere a no tener una red comunitaria, y la soledad emocional, que es la falta de un apego íntimo y seguro. Entonces, Charlie sufre de ambas al inicio. Digamos, hablemos sobre la soledad social en Charlie.
que es no tener una red comunitaria. Vemos al inicio que Charlie, por ejemplo, pasa el recreo solo, se va al baño a comer en el receso, con su familia igual, llega a casa, come y sube directamente a su habitación a estar con música. Eso se refiere, creo que se refiere más a esta parte de compañía física, de tener personas cercas, red comunitaria, pero la soledad emocional habla más sobre la conexión y la relación que tienes con las personas. Si tienes una conexión real, si tienes la confianza de contarle la forma en la que te sientes a tus amigos, a tu familia, si tienes esa libertad de expresarte. Sí, exacto. También hay que hablar del segundo estado mental que también menciona Radcliffe y es estar ocupado positivamente para mantener la raya de la percepción de la soledad. Y es como que Charlie canalizaba toda su tristeza, al principio escribiendo cartas a un receptor anónimo y leyendo. También leyendo acerca de lo que él le interesaba, de lo que le daba su profesor de literatura, pero en realidad el bienestar de él llega cuando conoce a Sam y a su hermano. Es como que tiene una ocupación que se vuelve compartida y también la obra en el teatro del que participa con sus amigos le ayuda bastante y con lo que Sam también le ayuda a estudiar y eso rompe la barrera que él tenía de aislamiento. Sí, creo que aquí también es importante que hablemos de que, aunque esto que hacía Charlie de como solo leer y ensimismarse en sus libros, pero también en la música, no era necesariamente lo mejor que podía hacer, pero al final lo mantenía funcional y creo que es algo que se puede complementar en la vida real, el tener relaciones personales, pero también tener un desfogue positivo de todas estas emociones que tal vez si no tengo la confianza de contarle a alguien, puedo canalizarlo a través del arte, de la literatura, de algún deporte, de alguna actividad física. Sí, y o sea, también se da el mandato de la invulnerabilidad que describen Radcliffe y los hombres suelen ocultar su dolor por orgullo o por la exigencia cultural de mostrarse fuertes. Charlie internaliza tanto lo que siente y reprime sus traumas para no ser una carga, cayendo en una soledad patológica y bastante asfixiante que lo llevaba a estar agotado emocionalmente. Esta falta de vulnerabilidad hasta es lo que estábamos hablando, que destruye la intimidad incluso entre los amigos varones. Por ejemplo, Patrick y Brad, cuando Patrick sufre porque Brad lo oculta, todo se gestiona desde el silencio, la agresión o el consumo de alcohol y drogas. Son las conductas socialmente aceptadas para lidiar con el sufrimiento sin admitir una fragilidad, porque para el hombre siempre está mal visto que lo vean, o sea, débil, y para ellos debilidad es igual a ser sensible, debilidad es igual a que algo me dolió. Aquí creo que es importante tal vez contextualizar un poco si no han visto la película sobre el personaje de Brad y Patrick. Brad es como el típico jugador. Tal vez a Brad podríamos representarlo como este personaje masculino, lo saben describir como el machito, digamos así, como era el mejor jugador de fútbol, no sé, era del equipo de los populares y Patrick de los rechazados. De hecho, en la película ellos mismos se dicen como que nosotros somos los rechazados, a los que nadie quiere, somos los perdedores. Y en secreto, Patrick y Brad tienen una relación. Entonces vemos obviamente cómo se junta toda esta presión sobre Brad de que ¿cómo vas a ser homosexual tú? O sea, él siente toda esta presión al ser él como la representación exacta de esta masculinidad tóxica. Sí, a todo eso también hay que sumarle la perspectiva del desarrollo. Es muy fundamental citar las teorías de Eric Erikson, el que aplica en la adolescencia. Se trata del juego de crisis de identidad versus confusión. El éxito ahí depende de consolidar una identidad sólida a través de la interacción social y el sentido de pertenencia. La soledad existencial en Charlie empeora porque el hábitus escolar premia conductas competitivas, agresivas, con las que él no se identifica para absolutamente nada. Respecto a esto del hábitos, yo creo que podemos analizar el concepto de hábitos del sociólogo Pierre Bourdieu. Él explica que las personas absorbemos y reproducimos las estructuras y normas sociales de nuestro entorno. En los hombres, el hábitus de la masculinidad hegemónica impone mandatos que sabotean por completo la capacidad de vincularse afectivamente. Por eso la conclusión de la película valida tanto la tesis de Radcliffe, Kahneman y Galdas. La soledad masculina es una emoción intersubjetiva que se negocia en un entorno social muy exigente. Charlie logra salir de este túnel negro no por aislarse o intentar el ser hombre vulnerable que la sociedad pide, sino cuando rompe ese mandato, acepta su vulnerabilidad, procesa su trauma y permite que sus conexiones sociales le devuelvan el reflejo
que su existencia realmente tiene un valor, propósito y un sentido de pertenencia. Con esto yo creo que también podemos volver nuevamente a Erikson y explicar la parte de la etapa de aislamiento versus intimidad. Esta se conecta con lo que dice el artículo de Radcliffe sobre cómo los traumas estructurales truncan la capacidad de conectar con otros. Entonces, en Charlie, el abuso de su tía Helen fracturó la confianza básica en la infancia. Por eso, cuando intenta transicionar hacia una intimidad romántica con Sam, el trauma emerge con psicosis y disociación, que vemos que tiene Charlie tiene un episodio casi al final de la película. Esperamos no spoilearles si la van a ver. Entonces, el dolor que Charlie tiene no se cura con un enfoque puramente biomédico, con fármacos, que de hecho él sí es suministrado fármacos en la película, sino que requiere más una construcción de una red de apoyo y reconocer explícitamente su trauma. Ahora queremos hablar de las soluciones porque también este problema es serio, también existen formas de prevenirlo. La primera estrategia es normalizar las conversaciones sentimentales, emocionales entre hombres. Hablar de emociones no debería ser un motivo de insulto, ni de burla, ni de vergüenza. Yo creo que una segunda puede ser el lenguaje cotidiano que utilizamos hacia los hombres y evitar cosas como tú tienes que aguantarte porque eres hombre o ay, no exageres o ponte los pantalones, sea un hombre, y reemplazarla con preguntas. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Necesitas hablar? ¿Cómo más puedo ayudarte? Si es que identificamos estas conductas de riesgo que mencionamos o tal vez estas manifestaciones de irritabilidad, consumo de alcohol, tal vez pensar en que puede estar pasando algo detrás de estas conductas, que no es solamente esto, no es solamente que, ay, está de enojón otra vez o ay, otra vez ya está tomando, sino que puede estar pasando algo detrás de esto. La tercera estrategia también sería fortalecer las redes de apoyo, amigos, familia, los espacios comunitarios y también es importante recalcar la terapia psicológica que puede ser un factor muy importante en esto de la protección. Y recordando la importancia del entorno familiar, yo creo que es importante la psicoeducación o una educación a nivel emocional desde la infancia, que los niños varones sepan que desde pequeños que tienen completa libertad de expresar sus sentimientos y que ninguna emoción es mala, que es normal sentir tristeza, sentir miedo, es normal ser vulnerable. Sí, y también es importante enseñar acerca de que la atención psicológica es muy buena y es muy necesaria y quitar ese estigma de que solo vas al psicólogo porque estás roto. También eso es algo muy de nuestra salud, tanto es importante la física como la salud mental. Y finalmente, algo muy importante que debemos recordar es que no tienes que esperar a llegar al límite para pedir ayuda. Tienes completa libertad de pedir ayuda y estoy segura de que todos los hombres tienen por lo menos a una persona de su vida a la que le importan y que quieren lo mejor para ellos. Hablar también salva bastantes vidas. De hecho, en la película, Charlie al final, después de que tiene toda su crisis y ya tiene logra sacar todo ese trauma que venía acarreando desde niño, vemos cómo mejora muchísimo su relación con sus padres y logra tener una relación mucho más honesta o de mucha más confianza con sus amigos, que son Sam y Patrick. Sí. Hoy comprendimos que la soledad masculina no siempre se ve, muchas veces se esconde detrás del silencio y el enojo o aparentemente la fortaleza. Hoy también aprendimos que los roles de género pueden impedir que muchos hombres expresen lo que sienten y busquen apoyo. Pero hablar es posible y escuchar también puede convertirse en una forma de tener cuidado o tenerle cariño a estas personas. Porque la soledad duele, pero el acompañamiento humano puede marcar la diferencia. Gracias por acompañarnos en Cuando la soledad duele. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.